puede ser o no debería poder ser que la comunidad autónoma que tiene uno de la media de salarios más bajos sea donde más se paguen determinados consumos, ¿no? Y desde luego un consumo tan básico como es el de agua, ¿no? Por eso yo vuelvo a insistir una vez más. El Gobierno, hemos acabado de discutir una ley fiscal tributaria, ya nos ha mandado otra, que se discutirá el próximo jueves, en el que vienen unas deducciones para guarderías y para viudas y viudos. Tiene una magnífica oportunidad, que es aceptar que esta es una realidad, que no puede ser que la región con los salarios más bajos sea la región donde más se paga por el agua, que es quitárselo, entre otros a los viudos y a las viudas. Quitarles directamente el pago de la tasa del agua. Suprimirlo para los parados y para los pensionistas con pensiones mínimas. Porque realmente es que, aunque no se lo quieran creer, se lo decimos convencidos de que es la verdad, porque nos lo está contando la gente todos los días. Hay gente que está teniendo que elegir entre que le corten la luz y el agua o pagar los medicamentos. Y si no se lo quieren creer, que salgan a la calle y se lo pregunten a los ciudadanos. Y el problema no es que haya gente, es que hay cada vez más gente. El problema no es que haya un grupo de ciudadanos que no pueden ya más, sino que hay demasiada gente que ya no puede más. Y estamos tomando decisiones todos los días pensando en una realidad que es distinta a la que luego está ocurriendo todos los días. Antes era excepcional ir por tu pueblo y ver una casa a la que le hubieran cortado la luz el día anterior. Y ahora ha dejado de ser excepcional. Y la gente te lo dice, tengo que elegir entre eso o el Adiro.